Buenos días, amados hermanos, hermanas. Un gusto compartir con ustedes este domingo. Y el tema que yo quiero compartir ahora se llama el Gran Mandamiento. No se olviden que Dios ha dejado más de 600 leyes al pueblo de Israel, pero hay un gran mandamiento que se repite por todas partes y que es, yo creo, eh, la gran cosa que nosotros debemos desmenuzar para poder aplicar a nuestra vida y vivirla intensamente como verdaderos cristianos. El mensaje está dividido en tres, en un contexto, en un cuerpo y una conclusión. Vayamos pues al contexto, ¿no? Contexto. Y amarás a Dios tu Jehová, el mensaje está basado en Deuteronomio 6, 5, 7, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar debemos recordar algo, la posición dual del hombre. El hombre es una persona que prácticamente a veces tenemos dos personalidades, como la historia del libro de Stevenson, un premio Nobel que dice Dr. Jekyll and Mr. Hyde, habla de un profesional médico muy prestigioso, ¿sí? Y de otra personalidad que le nacía a este mismo hombre y que en las noches se convertía en el doctor Henry Jekyll, y persona que tenía aversión a las personas y que era una personalidad muy distinta, que tenía en realidad otro tipo de costumbres, muy sinuoso el hombre y peligroso. Entonces, nosotros a veces tenemos un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, una forma de mostrar nuestras cosas buenas y por dentro tenemos otras cosas malas, tenemos una posición dual. Entonces, no debemos tener ese doble ánimo, ese doble sentido, ¿sí? Ese conflicto entre el bien y el mal. Tenemos, ¿no? De una forma, a veces actuamos bien y otras veces actuamos mal, como en este libro, el hombre es un trastorno psiquiátrico, ¿no? Es un trastorno disociativo de identidad y de personalidad dual. En este caso, muchas veces hay personalidades múltiples, ¿no? Jekyll es un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona, ¿no? Cuando Jekyll bebe esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Y eso es, Dios nos pide cambiar y actuar con una actitud auténtica, sin hipocresía ni máscaras, ¿no? Y para responder de manera auténtica debemos seguir sus mandamientos. Por otro lado, tenemos el libro de Deuteronomio, ¿no? Donde justamente nos pone estos versículos donde Dios nos revela, ¿no? El gran mandamiento para nuestras vidas y cómo debemos andar en el camino cristiano a través de la obediencia, la ortodoxia y la ortopraxis. ¿Sí? Deuteronomio, que es una palabra que viene del del griego, significa la segunda ley, ¿no? En hebreo se dice Devarim, y la traducción dice estas son las palabras. Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo, de los 5 primeros libros de la Biblia, y se ubica en el 5º lugar. Está precedido por Números y es, en consecuencia, el último texto de la Torá. La Torá quiere decir la ley o enseñanza de Dios. Y para los cristianos del Pentateuco, el Pentateuco es los 5 primeros libros, las 5 cajas, ¿no? Donde se guardan los rollos hebreos. Ese es el 5º libro. El libro recibió el nombre de Deuteronomio porque así se lo titula en la versión griega de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción antigua donde estaban los libros de la Biblia. Deuteros
nomos o segunda ley, Deutero segunda y nomos ley, ¿no? Por oposición a la primera ley recibida por Moisés en el monte Sinaí. El tema principal del libro, como les digo, empieza con la obediencia sujeta a la ortodoxia y a la ortopraxis. Y este libro fue escrito en el año de 1405 a.C. Su autor es Moisés y el lugar fue los campos de Moab. El libro nos revela el gran mandamiento de Dios y el cual debemos obedecer, adoctrinar y practicar. Nuestro Señor Jesucristo ratifica el gran mandamiento en Mateo 22, 36, 39. Ahí es donde se ratifica también esto que vamos hablando. En Mateo 22, 36, 39, un fariseo le dice a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran estatuto, juicio, ley, orden? ¿No? En la ley, le dice, en la ley la palabra nomos, la regulación, el principio, ¿cuál es? Le dice. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pensamientos, sus sentimientos, mente, y eso se refiere a la naturaleza emocional, y con toda tu alma, se refiere a la naturaleza volitiva, y con toda tu mente se refiere a la naturaleza intelectual. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, no como a ti mismo. Miren, Dios manda a que lo amemos emocionalmente, volitivamente, intelectualmente. Y en el libro de Marcos se añade a esta palabra con todas tus fuerzas, que se refiere a la naturaleza física. Entonces, a Dios debemos hablarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra ortodoxia, nuestra ortopraxis, nuestra naturaleza emocional, volitiva, intelectual, física, etc. Luego el Señor añade el amor al prójimo. Esto implica un despojo del yo y de no ser egoístas, y para ello es necesario obedecer, no solo aplicarlo en teoría, sino también en la práctica. Entonces, vamos a tratar de analizar estos tres principios, básicamente la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia, y que está asociado a, según vamos a ir explicando, a las A's, a las B's y a las S's. Vamos a ir explicando cada uno de estos términos para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, tomaremos la primera parte, ¿no? La primera parte del libro de Deuteronomio, del capítulo 6, 5, 7, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios. Tomamos la primera parte: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nos está hablando de obedecer, de obediencia, de la experiencia relevante, de lo que tú crees. ¿A quién vas a obedecer? A aquella persona que tú crees, en la que tú confías, ¿no? Deuteronomio 4:1 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vosotros, nos da, ¿no? Entonces, básicamente, oye pues, ¿no? Nos está diciendo que debemos tener una actitud, ¿no?, de obediencia. Una actitud, la palabra actitud. ¿Qué es la palabra actitud? Es la manera de estar dispuesto a comportarse u obrar. Es una postura que revela un estado de ánimo. Nosotros debemos tener el estado de ánimo de obedecer. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para eso debemos obedecer. Esto nos está diciendo al cristiano: el cristiano es primero lo que cree. ¿En qué crees? ¿En Dios, en Jesucristo? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? ¿Es una actitud de obediencia? ¿No? Y eso nos lleva a una vida, ¿no?,
a una vida que significa existencia, desarrollo, reproducción, toda tu vida. Una actitud de obediencia pensando que vamos a pasar de muerte a vida. Nuestra vida debe ser de total obediencia. Proverbios 7:2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Dios nos está diciendo que seamos obedientes, con actitud, con vida y con sumisión. Actitud, vida y sumisión. Eso es obediencia, ¿no? Tengo que tener una actitud obediente, una vida de obediencia y una sumisión. La palabra sumisión quiere decir acción de someterse, sin cuestionarios, a la autoridad o voluntad de otra persona, en este caso de Dios. Primera Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, está hablando de los jóvenes, pero eso llega a nosotros también, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquella persona obediente es humilde, es sumisa. Es una persona que va a acatar todo lo que dice. Entonces, el cristiano en primera instancia es aquella persona que cree. Pregúntese, amado hermano, hermana, ¿en qué creo yo? ¿Qué es lo que creo? ¿Soy obediente a las leyes de Dios? ¿Tengo una actitud obediente? ¿Tengo una vida obediente? ¿Tengo una actitud sumisa, de sumisión a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a las palabras que ha vertido nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio? ¿Tenemos esa actitud? ¿O simplemente nosotros somos cristianos de por sí, ¿no? Cristianos de nombre, donde no hay actitud, no hay vida obediente, no hay sumisión? La Biblia es clara al decirnos que debemos tener obediencia. Por eso, guarda sus mandamientos y vivirás, dice, y mi ley como las niñas de tus ojos. Las niñas de los ojos no se van a salir de nuestros ojos, no los vamos a sacar, están ahí y debemos guardarlas, ¿no? Cuidarlas, atesorarlas en el corazón como las niñas de sus ojos. ¿Sí? Siguiente. Si seguimos el versículo, los versículos que estamos hablando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Está diciendo que estudiemos la palabra, que esas palabras debemos conocerlo porque es una forma de conocer a Dios. Y esas palabras tienen que estar en nuestro corazón y debemos repetirlas a todos, a tus hijos, y hablar de ella estando en tu casa, en cualquier parte de nuestra existencia. Eso tiene que ver con la ortodoxia, la coherencia doctrinal, lo que somos, la teoría correcta, ¿no? Ortos quiere decir correcto, doxos teoría, la teoría correcta, la coherencia doctrinal, la doctrina, lo que somos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de él. Yo os he enseñado estatutos y decretos. La palabra ortos quiere decir correcto y recto, y doxa quiere decir opinión o creencia. Y es esa conformidad con la fe de la iglesia primitiva. Esa conformidad con los principios de una doctrina o con las normas prácticas tradicionales aceptadas. Tenemos que tener una doctrina, amados hermanos. Y nos estamos preocupando de formarnos en una doctrina. Eso tiene que ver con nosotros, ya no con la actitud, sino con la aptitud. Debemos ser aptos en la doctrina.
No necesitamos ser intelectuales mucho para eso. ¿Sí? La aptitud quiere decir la capacidad de una persona, una cosa, para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Es la habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos, ¿no? Miren lo que dice Hebreos 13:21, la primera parte. Os haga aptos, es decir, perfectos, ajustados en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a ser aptos para hacer la voluntad de Dios. Eso va a ser lo que somos. Va a dar nuestra ideología, nuestra doctrina. Sí, sí. Es la aptitud. Esa aptitud tiene que estar relacionada con la verdad. La verdad, ¿qué es? Es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que se expresa. Conformidad es una conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Viene de la palabra hebrea emet, que quiere decir estabilidad, confiabilidad, seguridad. Dios es todo eso, porque Dios es verdad, y su palabra también. En la Biblia, por ejemplo, nos dice, ¿no? Podemos plantear un silogismo, 3 proposiciones. Por ejemplo, Romanos 3:4a dice, Dios es veraz. De ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Luego, en 2 Timoteo 3:16 dice, Dios exhaló las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si Dios es verdad y Dios exhaló las escrituras, la conclusión es, por tanto, que las escrituras son verdad. Si Dios es verdad y las escrituras vienen de Dios, entonces las escrituras son verdad. Y Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y son la norma suprema de verdad. Es la confiabilidad. Esa aptitud, esa verdad nos lleva a una, ¿no?, cuestión de sabiduría. En nuestra vida vamos a actuar con sabiduría porque tenemos la verdad, porque tenemos la aptitud. Además somos obedientes. Ahí está la actitud, ahí está la vida y ahí está la sumisión. Entonces, vamos a actuar con sabiduría. La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y es la capacidad de tomar decisiones buenas, sabias, con conocimiento. Es la facultad que tienen las personas de actuar con sensatez, prudencia o acierto. La sabiduría de Dios quiere decir que Él siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Es el único y sabio Dios. Dios es sabio de corazón. Romanos 16:27 dice, el único y sabio Dios. Dios es sabio de corazón, como lo remarcan Job 9:4 y 12:3. La sabiduría. Entonces, aptitud, verdad y sabiduría tiene que ver con lo que somos. ¿Cómo actúas? ¿Cómo eres tú? ¿Es una persona apta, verdadera, sabia, ¿sí?, con una ortodoxia correcta? Estamos dando normas de vida para que nosotros apliquemos en nuestra vida. Si no actuamos de esa forma, ¿cómo creemos que Dios va a actuar en nuestras vidas, amados hermanos? No, tenemos que ponernos las pilas de una vez, ¿no? Y esta trilogía que la estamos estudiando
¿no? La obediencia, la ortodoxia y la ortopraxis que vamos a ver seguidamente, es lo que siempre proclamamos en la iglesia, ¿no? No se trata solamente de ser cristiano de nombre o de ir a la iglesia como un club social, sino se trata de estudiar, conocer, aplicar con sabiduría, practicar, ser aptos, verdaderos, sumisos, obedientes, con una actitud de vida de obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Por último, si llamamos la última parte del versículo que estamos analizando, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la palabra tiene que guiar nuestro camino, nuestro andar, nuestro caminar. Entonces estamos hablando de la ortopraxis. Ortos quiere decir correcto, praxis, práctica, la práctica correcta. O sea, en otras palabras, ¿no? Es la adecuación empírica, lo que hace el cristiano. Si se fijan, la obediencia es lo que cree, la ortodoxia es lo que es, y la ortopraxis lo que hace. Deuteronomio 4:6, miren lo que dice. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo puede decir Dios de ti que eres un cristiano grande? Porque tienes en claro en lo que crees, en lo que eres y en lo que haces. Entonces esto tiene que ver con la acción, ¿no? La acción. La acción quiere decir que estamos haciendo algo, que estamos actuando, implica movimiento, cambio, hecho u operación volitivo. Es el camino que tú estás siguiendo, ¿no? Deuteronomio 38 dice, y volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pondrás por obra acción. Obviamente esa acción, ese movimiento que tú haces, redunda en tu camino, en tu vía. Deuteronomio 39:10 dice, la vía que es el camino, es el espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro. ¿Cómo caminas en tu vida? ¿Cómo es tu actividad, tu camino diario? ¿Lo haces con obediencia? ¿Lo haces siguiendo lo que eres? ¿Haces lo que eres y lo que crees? Esa es la pregunta. Y Deuteronomio 39:10 nos dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es la vía que tú sigues en tu vida? ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, al decir el camino es la práctica. ¿Cuál es tu práctica? La que debemos seguir de acuerdo a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Y cuál es la vida que tú sigues, de obediencia o no? Cuando tú caminas con Dios, obviamente sigues hacia el proceso que se llama santificación. Santificación tiene que ver con la santidad de Dios. Quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Hay una cualidad relacional, hay una separación y una cualidad moral. Separación del pecado o del mal y la devoción al bien, del honor o gloria a Dios. O sea, dos cosas antagónicas, ¿no?
la cualidad, la separación del pecado o del mal, uno por un lado, y la devoción al bien. Cuando Dios nos elige para santificación, es que nosotros debemos ser devotos al bien. Isaías 6:3 dice, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el Salmo 99:9 dice, Santo es el Señor nuestro Dios. Si Él es santo y nosotros hemos sido elegidos por Él como sus hijos, nos ha adoptado como sus hijos, nosotros también debemos ser santos. Entonces, mis amados hermanos, debemos practicar nosotros lo que estudiamos, lo que oímos. ¿Cuántos de ustedes, no, leen diariamente la Biblia y tratan de aplicar ese concepto a diario? ¿Cuántos de nosotros tratamos de hacer eso? Y obedeciendo la ley de Dios. Y si no entendemos algo, preguntamos. Entonces, es necesario, amados hermanos, que esta trilogía que yo les estoy explicando, la tratemos de hacer como una norma de vida. Una norma de vida para que cada día nosotros vayamos viviendo con Dios. Entonces, en conclusión, un cristiano, ¿qué nos dice estos versículos? Que amemos a Dios. Nos ha dejado ese gran mandamiento de amarlo y amarnos. Y para cumplir este amor debemos tener en cuenta tres cosas. Uno de ellos, la obediencia, la teoría, el conocimiento, la ortodoxia, ¿no? Que tiene que ver con conocimiento, con la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Por eso dice el Proverbios 9:10, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Debemos poner todo nuestro conocimiento, nuestra aptitud, conocer la verdad y ser sabios, ¿no? Con la ortodoxia. Tiene que ver con el conocimiento. Segundo aspecto, como consecuencia de aquello, tiene que haber una buena práctica, la ortopraxis, la práctica correcta, que tiene que ver con esa consecuencia o esa capacidad de actuar de acuerdo con lo que se predica o se conoce. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No debemos tener doble ánimo, sino practicar de acuerdo a la teoría. Y finalmente está la confianza, la obediencia. ¿Confiar en quién? En aquel que es creíble, en aquel que actúa en verdad, que es Dios, Jesucristo, que es nuestro Dios. Salmo 118:8, la mitad de la Biblia dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Nosotros tenemos que confiar, obedecer, porque nuestro Dios es confiable. Entonces, un cristiano es, tú dices, ¿cómo me puedo definir como cristiano? Lo que soy es la doctrina correcta, la teoría correcta. Lo que hago es la práctica correcta. Y lo que creo es la obediencia. Yo creo en aquel y obedezco en aquel que es la verdad, en aquel que es santo. Entonces no nos olvidemos de estos tres ejes que
se han hecho como parte importante de nuestra iglesia. La ortodoxia, la ortopraxis, la obediencia, las tres O. La ortodoxia tiene que ver con qué cosa. Sí, repetimos lo que hemos estudiado, con la aptitud, la verdad y la sabiduría. La ortopraxis tiene que ver con la acción, ¿no? La vía y la santificación. Y la obediencia tiene que ver con la actitud, la vida y la sumisión, ¿no? Y no se olviden, me dirán, esto lo estamos sacando de la Biblia, ¿no? Lo estamos resumiendo para que lo apliquemos en nuestras vidas, en nuestra forma de ser, en nuestra actitud final. El hombre es un ser integral, no es solamente ortodoxia, no es solamente ortopraxis o obediencia. Las tres cosas están ligadas, están conectadas y tenemos que vivirlas en el Espíritu Santo de Dios, en las tres cosas. Jesús dijo, yo soy el camino es la práctica, la verdad es la doctrina verdadera y la vida es la vida de obediencia que debemos ver. Entonces, amados hermanos, eso es lo que quería compartirles y termino con esta conclusión que dice así. Debe definir lo que es la verdad, lo que hace la vía, lo que cree la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga ricamente. Ojalá esta enseñanza sea de provecho para tu vida, para que vivas una vida cristiana totalmente allegada a nuestro Señor. Gracias.